Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres súper bien. Si estás viendo este video, probablemente es porque estás buscando contratar algún plan personal de retiro, o bien estás buscando instrumentos donde puedas invertir tu dinero, o incluso puede ser que ya hayas tenido una asesoría personalizada directamente conmigo y que esta sea la continuación de la información que vimos en tu sesión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jessica Beltrán, soy agente profesional de seguros, certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo cual me permite trabajar con varias aseguradoras a la vez y con esto pues puedo buscar cuál es la mejor alternativa para cada uno de mis clientes. Asimismo, me dedico igual a las inversiones. Hoy en día ya cuento con varios instrumentos de inversión que te pueden permitir hacer una buena planificación financiera, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Este video en particular lo voy a dedicar a PPR y me voy a enfocar en uno en particular que es el Optimax Plus de Allianz. Seguramente ya lo has escuchado. Voy a ser lo más clara posible con esta información, pero va a ser un video detallado para que podamos solventar todas las dudas que puedas llegar a tener. Quiero comenzar explicando qué es un PPR o por qué vemos tanto estas siglas. Bueno, como sabrás, hoy en día existen dos leyes del Seguro Social. En su momento fue la Ley 73, que esa pues, le aplicó básicamente a nuestros papás, a nuestros abuelos, etcétera, y por eso es que ellos hoy en día pueden gozar de una pensión. Sin embargo, las personas que ya pertenecemos a la Ley 97, pues lamento decirte que ya no nos tocan pensiones. Entonces, ¿qué sí nos corresponde? Pues ahorrar o invertir durante nuestra etapa productiva para generar una buena cantidad de dinero para que cuando llegamos a nuestra edad de retiro, puede ser a los 65, 60 o a la edad que tú gustes, pues cuentes con el capital suficiente para poder solventar tus gastos. Es muy importante también que sepas que el contratar un plan personal de retiro debe ser sí o sí por medio de alguna aseguradora. ¿Por qué? Pues porque como son planes de ahorro o inversión a largo plazo, lo que nos interesa, por supuesto, es que nuestro dinero esté seguro. Entonces, tienes la certeza de que las aseguradoras no pueden declararse en quiebra. Están bastante vigiladas y reguladas por el gobierno de México y para fungir como una aseguradora deben comprobar que cuentan con el capital suficiente para indemnizar en cualquier momento a todos sus asegurados y clientes. Entonces, en ese sentido, es la mejor opción. Me interesa mucho que identifiques cuáles son las diferencias entre un plan personal de retiro u otro. Hoy en día ya existen muchos planes en el mercado. Todos son buenos, por supuesto, sin embargo, van dirigidos a perfiles distintos. A continuación te voy a mostrar un comparativo donde podemos identificar las diferencias, digamos que más importantes, y con esto tú podrás más o menos visualizar cuál va más en función a tus necesidades y posibilidades. Ahora ya tienes en pantalla este comparativo que te mencionaba y bueno, en términos generales, este comparativo es de tres planes personales de retiro para una persona de 25 años. Tenemos el caso de Seguros Monterrey, GNP y Allianz. Seguros Monterrey y GNP son de alguna manera las más conocidas en el país y sin embargo, quiero mencionarte que estos planes de retiro no quiere decir que sean los mejores o los que yo suelo promover nada más, no. Como te decía, hay muchos en el mercado hoy en día, sin embargo, estos tres son perfectos para que puedas comprender cuáles son las diferencias en el funcionamiento de un PPR. De inicio vemos que la inversión mensual mínima para una persona de 25 años en los tres casos puede ser de 2,000 pesos. Hay algunos pequeños ajustes en cuanto a esta inversión mínima, pero es para caso práctico, ¿sale? Ahora, vemos que en años de aportación son 40. Aquí es porque justo para este comparativo me estoy yendo a edad 65, como marca la ley que es nuestra edad de retiro, pero ojo aquí, no quiere decir que a fuerza tengas que dejar de trabajar hasta esa edad, no. Tú puedes hacerlo años antes, siempre y cuando tengas una buena estrategia financiera. Pero bueno, aquí para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, va a ser por 40 años en los tres casos. Ahora,
¿Cuánto termina invirtiendo esta persona después de estos 40 años? Vemos que en Seguros Monterrey aporta 3,5 millones, mientras que en GNP y en Allianz 2,800,000. Aquí ya vemos una diferencia importante y probablemente te estarás preguntando, ¿por qué se da esta diferencia tan abrupta si comenzamos aportando lo mismo? Esto principalmente tiene que ver con que hay algunos planes personales de retiro que vienen ya empaquetados con un seguro de vida, ¿sale? Entonces, cuando tú contratas un seguro de vida, tiene cierto costo, por supuesto, y mientras más grande vaya siendo, este seguro de vida se va encareciendo. Entonces, al final de estos 40 años, pues sabes que tu aportación no solamente fue para ahorrar para tu retiro, sino también para estar protegido muchas veces no solo en caso de un fallecimiento, sino también en caso de una invalidez. Sin embargo, existen otros planes de retiro que donde el seguro de vida es opcional. Este, por ejemplo, es el caso de Allianz. Aquí tú le puedes decir a tu agente de seguros si quieres contar con una cobertura adicional haciendo la parte o no. Ahora, nos interesa mucho, por supuesto, saber cuánto es lo que vamos a recibir a nuestra edad de retiro. Esta persona a sus 65 años va a recibir en Seguros Monterrey 8,700,000. Esto significa que le dimos poco más de 2 vueltas a nuestra inversión. En GNP recibiría 8,800,000, lo cual quiere decir que le dimos un poquito más de 3 vueltas a lo que invertimos. Sin embargo, en el caso de Allianz vemos que esta persona recibe más de 20 millones de pesos. Esto significa que a nuestra inversión le dimos más de 7 veces la vuelta y esto, por supuesto, tiene que ver con el seguro de vida que te acabo de mencionar. Cuando no hay un seguro de vida empaquetado en tu PPR, pues quiere decir que prácticamente todo lo que estás ahorrando o invirtiendo se está yendo para tu retiro. Aquí hay que identificar cuál es el perfil o digamos que el PPR ideal para ti. Si requieres protección porque tal vez tienes dependientes económicos, pueden ser tus hijos, tus papás o alguna personita que dependa económicamente de ti, o bien, si hoy en día ya te encuentras cubierto con algún seguro de vida, invalidez, etcétera, pues muy probablemente te convenga más irte por una opción que te capitalice y que te pueda hacer rendir muchísimo más tu capital. Es importante mencionarte que estas cantidades, estos números, se mueven en función de la edad. Hay una parte bastante importante en cuanto a calcular cuánto es lo que vamos a requerir para cuando nos vayamos a retirar. Y esto tiene que ver con el impacto de la inflación. Como sabemos, la inflación como tal, pues es el aumento de precios, tanto en productos como en servicios. Este aumento de precios, pues realmente no para. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando nos vamos unos añitos atrás, donde recordamos cuánto dinero nos gastábamos en dulces, por ejemplo. Ajá. Te llevabas, no sé, 5 pesos, comprabas muchos dulces e incluso hasta probablemente te sobraba cambio. Hoy en día, por supuesto que ya no es así. 5 pesos, de hecho, yo creo que te alcanza para 2 chicles. Entonces, ese es el impacto de la inflación, ¿sale? Cuando vamos al súper también es muy evidente que ya no nos alcanza con el mismo monto a comprar las mismas cosas que compramos hace 3, 4 años. Entonces, dado que el efecto de la inflación no para, pues hay que calcularlo también a futuro. Por ejemplo, considerando a esta persona de 25 años que quisiera retirarse, por ejemplo, justo a edad 65, pues le faltan 40 años todavía para trabajar y para generar un ahorro o una inversión. Ahora, si esta persona hoy en día mantiene su estilo de vida con 20,000 pesos, por ejemplo, quiere decir que cuando tenga 65 años va a requerir 140,800 pesos para mantener el mismo estilo de vida, es decir, para comprar exactamente las mismas cosas que compre el día de hoy. Yo sé que la vida cambia, que cambian las prioridades, etcétera. Más adelante puede que esta persona tenga hijos, familia, o no, pero
precisamente hay que estar considerando ese tipo de elementos para tener cuanto antes un buen instrumento que nos permita, pues, tener mayor capital. Pero bueno, en este ejemplo nos podemos dar cuenta de ese impacto que va a tener la inflación. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy en día, por supuesto, hay personas que contamos ya con nuestra cuenta de Afore. Está bien, es una buena idea, sin embargo, no está tan bien implementada y esto es precisamente por el tema de la inflación. Si tú ya cuentas hoy en día con alguna aplicación o puedes acceder a una calculadora de cuánto es lo que vas a recibir de tu Afore cuando te retires, esa cantidad puede no sonar tan descabellada o tan bajita, pero viéndolo al día de hoy, ¿vale? Sin embargo, a futuro, pues las cosas van a cambiar bastante. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona decide hacer un ahorro por su cuenta, digamos? Bueno, dijimos que su edad de retiro ideal es la edad 65 y previendo que viva hasta los 85 años, por ejemplo, pues quiere decir que va a vivir 20 años retirado o retirada. ¿Qué cantidad va a necesitar para esos 20 años, considerando, por supuesto, esta mensualidad? Bueno, pues va a requerir prácticamente 34 millones de pesos. Si esos 34 millones de pesos los divide entre los 40 años que le quedan por trabajar, tendría que ahorrar esta persona a partir de ya 70,400 pesos mensualmente. Esto para, por supuesto, tener ese colchón contra la inflación. Sin embargo, pues vemos que prácticamente es muy difícil, si no es que imposible en muchos casos. Entonces es por eso que debemos hacernos ya de un instrumento financiero que nos permita hacer crecer nuestro dinero. Ahora bien, aquí tenemos el cotizador oficial de Allianz y pues bueno, digo, estoy tomando un nombre de ejemplo. Decimos que esta persona tiene 25 años y va a hacer una aportación mensual de 2,000 pesos. Aquí, por supuesto, cada persona tiene la posibilidad de decir cuánto es lo que puede aportar. Lo mínimo para este plan son 1,500 pesos, pero lo mínimo ideal son 2,000 y ahorita te voy a explicar por qué. Ahora, como te comentaba, en este caso las aportaciones son mensuales, a diferencia de en otras aseguradoras que el pago tiene que ser sí o sí anual. El plazo comprometido va a ser por 25 años. Si bien a esta persona le faltan 40 años para retirarse, aquí el plazo máximo del plan es por 25 años. Ahorita te explico también qué es lo que pasa con esos años de sobra. Una gran ventaja que tiene este plan en particular es que desde el principio tenemos la posibilidad de elegir si queremos nuestras aportaciones con incremento de inflación o no. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, este año, que es el 2024, si esta persona contrata su plan el día de hoy, durante todo el 2024 va a pagar estos 2,000 pesos. Sin embargo, a partir del siguiente año, en febrero, se hace un ajuste por la inflación con la que se haya cerrado este año, ¿sale? Y va a pagar, voy a inventar una cantidad, 2,100 pesos. Y así cada año va a tener ese pequeño aumento. Ahora, ¿qué va a pasar si en unos años, por ejemplo, Pablo me dice, oye, Jess, ¿sabes qué? Pues la verdad es que ya me estoy atorando con mis aportaciones porque hoy en día ya estoy pagando, voy a inventar, 5,000 pesos. Ah, ok, no te preocupes porque tenemos la posibilidad de entonces quitar el incremento por inflación y que se quede con esos 5,000 pesos de corrido. O bien, si son vacas flacas, podemos regresar a los 2,000 pesos con los que empezó a hacer sus aportaciones. Es decir, en ese sentido es bastante flexible. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Por supuesto, mientras se pueda, hazlo con incremento por inflación. Es importante, ¿sale? Ahora, sobre todo porque ya vimos cuál va a ser el impacto a lo largo de los años. Ahora, es también necesario saber cómo estás dado de alta o dada de alta en el SAT, si haces declaraciones anuales o no, etcétera. Porque recuerda que tanto los seguros de gastos médicos como los planes personales de retiro se pueden hacer deducibles de impuestos. ¿Qué significa esto? Que cada año que tú hagas tu declaración ante el SAT te puede regresar cierto porcentaje
de lo que tú ahorraste o invertiste para tu retiro. Entonces, bueno, para este ejemplo lo vamos a hacer deducible de impuestos. Ahora, es bien importante también el identificar cómo es que funciona nuestro plan de retiro y esto en función de saber en qué invierten las aseguradoras nuestro dinero. En el caso de Allianz, nuestro dinero se invierte en ETFs. Para las personas que no saben qué son los ETFs, muy probablemente han escuchado que nosotros tenemos la posibilidad de comprar acciones de empresas. ¿Sale? Hoy en día ya existen muchos instrumentos que nos permiten comprar acciones de la empresa que tú quieras, siempre y cuando, por supuesto, cotice en bolsa. ¿Qué es esto de comprar acciones? Básicamente es, por ejemplo, si tú compras una acción de Amazon, te estás volviendo dueño o dueña de ese pedacito de esa empresa, ¿sale? Entonces, aquí me voy a poner un poquito técnica, pero necesito que pongas toda la atención del mundo, 2, 3 minutitos para que quede muy clara esta parte. Ok, para hacer esta explicación más gráfica para las personas que como yo somos más visuales, aquí te estoy mostrando una página que es completamente pública, que es Yahoo Finanzas. Cualquier persona la puede consultar. Y bueno, en esta ocasión te estoy mostrando el ejemplo de la empresa Tesla. Sin meterme muchísimo a detalle, es que en esta página podemos ver el costo de las acciones de Tesla en tiempo real, por eso es que va cambiando en lo que yo estoy hablando contigo. Y pues bueno, vemos que el día de hoy, que es 16 de enero del 2024, sus acciones tienen un valor de $219, ¿vale? Sin embargo, no siempre han tenido este valor. De hecho, si nos vamos a la gráfica y justo sin meterme mucho a detalle, vemos que desde el 2020 ha estado fluctuando muchísimo el costo de las acciones. Ahora, si me voy más para atrás en el tiempo, quiero que veamos el rectángulo negro que sale por acá, pues vemos que hace 10, 11 años sus acciones ni siquiera valían $2. Entonces, como puedes ver, le ha ido bastante bien a esta empresa. Ahora, quiero hacer un ejercicio contigo y para esto te voy a mostrar mi calculadora. Bueno, vamos a imaginar que en el 2012 tú contabas con $1000, ¿sale? Y alguien te sugirió que los invirtieras en acciones. En ese momento elegiste que fueran acciones de Tesla, que como vimos valían aproximadamente $2, ¿sale? Entonces, invertiste en Tesla y te alcanzó para 500 acciones. Pasa el tiempo. Hoy, 16 de enero del 2024, quieres vender estas acciones. ¿En cuánto las vas a vender? El día de hoy valen $219. ¿Ok? Entonces, el día de hoy ya no tendrías solo $1000, sino que tendrías 109,500. Esa, como puedes ver, es la primera forma de ganar en este tipo de inversiones. La segunda es por tipo de cambio. Si no recuerdas muy bien, te comento que en el 2012 el dólar estaba aproximadamente en 12 o 13 pesos. Vamos a imaginar que estaba en 12, ¿sale? Tú invertiste 12,000 pesos en realidad. Sin embargo, pues si convertimos estos 109,500 en el valor de los dólares del día de hoy, vamos a redondearlo en 17 porque también ha estado fluctuando demasiado. El día de hoy ya tendrías 1,861,500 pesos en vez de solo 12,000, ¿sale? Entonces, en resumen, lo que te quiero comentar es que si bien puede ser bastante interesante el hacer este tipo de inversiones, punto número uno, ve todo el tiempo que tuvo que pasar, o sea, prácticamente ya 12 años. Punto número dos, Tesla, como mencionábamos hace un ratito, es un caso de éxito, o sea, se ha ido para arriba a pesar de estas fluctuaciones, porque este no ha sido su pico más alto, pero es un caso de éxito. Sin embargo, esto no se puede predecir. Así como a Tesla le ha ido muy bien, hay otras empresas a quienes no les ha ido tan bien y van hacia abajo. Entonces, si el costo de las acciones llegara a caer, y tu dinero está aquí invertido, por supuesto que tu dinero también se va a caer, va a haber pérdida, ¿sale? O tu ganancia no va a ser tan interesante. Entonces, ¿qué es
lo que se sugiere para este tipo de inversiones, pues por supuesto diversificar, esa es la máxima en las finanzas. Pero tú te imaginas cuánto dinero necesitarías si quisieras comprar acciones de Tesla, por ejemplo, aquí. Si quisieras comprar una acción de Amazon que te cuesta $152, de Apple 182, de Meta 362, es decir, necesitaríamos mucho capital, ¿sale? Entonces, precisamente por esto es que se inventan, digamos, los ETFs. ¿Qué es un ETF en sí? Digamos que es un portafolio de inversión que contiene muchas empresas. Pueden ser 100, 200, 300, 500 empresas, ¿sale? Siempre y cuando sean las mejores de cierto sector o cierta materia prima de un país, etcétera, ¿ok? Haciendo una analogía, para las personas que no necesariamente nos gusta el fútbol, pero que llegamos a ver partidos en el mundial, pues sabemos que los equipos que conforman pues un equipo de cada país, pues están, digamos, hechos o conformados de los mejores jugadores de otros equipos, ¿sale? Entonces, este equipo contiene a los mejores jugadores para representar a ese país, ¿sale? Asimismo, cuando nosotros invertimos en un ETF, estamos invirtiendo en 100, 200, 300 o 500 empresas al mismo tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, que Pablo invierta 2,000 pesos en un ETF, pues esos 2,000 pesos se van a dividir entre las 500 empresas que conformen a ese ETF. Si bien Pablo no va a ser dueño de acciones completas, sí va a ser dueño de pequeñas fracciones de esas acciones, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de esto? Por supuesto que estamos diversificando. Ajá, entonces, si, por ejemplo, alguna de estas empresas que conforman el ETF le va mal, el ETF la saca automáticamente y mete a otra en su lugar. Con esto tienes la certeza de que estos 2,000 pesos que se están invirtiendo mes con mes siempre van a estar en las mejores empresas, ¿sale? Entonces estamos diluyendo bastante el riesgo. Ahora, específicamente en el caso de Allianz, pues tenemos la posibilidad de invertir en 19 ETFs distintos. Con esto no te quiero agobiar, esto finalmente es parte de los seguimientos que yo doy a cada uno de mis clientes. Hago algunas sugerencias de inversión, etcétera, siempre y cuando, pues bueno, aquí es importante que tu asesor sepa cómo se van moviendo los mercados y qué te conviene o en qué te conviene invertir cuando inicies tu plan y si eventualmente vale la pena hacer cambios en los ETFs en los que estás invirtiendo. Ahora, para que quede un poco más claro esta parte de los ETFs, quiero mostrarte el comportamiento de uno muy famoso que es el S&P 500. Este ETF es famoso porque está conformado por las mejores 500 empresas de Estados Unidos, ¿sale? Y pues bueno, aquí básicamente estamos viendo el rendimiento que se ha tenido en este ETF en el último año. Aquí es importante mencionarte que este tipo de inversiones es la ideal para plazos largos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, a pesar de que venimos saliendo de una pandemia, en el último año se han venido recuperando bastante bien, pues vemos que ya se ha tenido más de un 9% de rendimiento. Sin embargo, si lo vemos en los últimos 3 años, pues si bien ha habido una baja, vemos que el rendimiento total ha sido de 3,94. Si nos vamos a los últimos 5 años, a pesar de estas bajadas, de estos valles, vemos que el rendimiento ha sido del 12 y si me voy al plazo máximo que me muestra esta página, que es por 10 años, vemos un 15%. Es decir, aunque vimos aquí perfectamente que de 1 a 3 años, pues sí, en 3 años no se ve tan bien. Sin embargo, ya cuando brincamos a un plazo mucho más largo, vemos que el rendimiento es muchísimo más interesante. En ese sentido, si estás pensando hacer inversiones en acciones o en ETFs y no tienes clara esta parte, pues realmente aquí está la respuesta. Ahora, también te quiero mostrar esta página que es Spivak, también es completamente pública y estamos viendo resultados de inversiones en ETFs, digamos, por región.
Como puedes ver, hay de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, etcétera. Hay muchos países. Y aquí, por ejemplo, justo retomando el S&P 500, podemos ver la diferencia de los mejores rendimientos por haber invertido en ETF versus el haber invertido directamente en acciones por empresa, ¿vale? Y aquí vemos que este escenario es en 15 años. Ahora, si bien también podemos irnos a, por ejemplo, México, que podría interesarnos, oye, es un buen momento para nuestro país, dado que, bueno, el nearshoring y diferentes tendencias que hay hoy en día, pues están beneficiando el invertir, por ejemplo, en la bolsa. Y vemos aquí que igual en un plazo de 10 años, o sea, el 85% ha tenido mejor rendimiento por haber invertido en la bolsa mexicana versus que el haber invertido directamente en empresas que cotizan, por supuesto, en la bolsa. En ese sentido, lo que te quiero decir es que siempre vamos a tener un mejor resultado a largo plazo invirtiendo en ETFs. Regresándome al cotizador de Allianz, pues bueno, te comento que en este plan, el Optimax Plus, tenemos la posibilidad de invertir en 19 ETFs distintos, ¿sale? No te quiero agobiar con tanta información en este sentido. Nosotros como agentes damos algunas sugerencias para hacer esta inversión de inicio y con los seguimientos que te vamos dando, pues ya eventualmente te vamos haciendo sugerencias en cuanto a cómo se están comportando los mercados y si es conveniente cambiar de ETF. Pero te digo, no te agobies, en realidad pues tienes la certeza de que el ETF o los ETFs que se elijan te van a dar mejores resultados mientras más tiempo les des. Ahora, yéndome ya a la proyección, vemos que este plan es, como dijimos, por 25 años, que es el plazo máximo, ¿sale? Pablo, en 25 años, apenas va a tener 50 años de edad. Entonces, eso está perfecto. Cuanto antes comiences tu plan, es mejor. Y ahorita vamos a ver por qué. Sus aportaciones anualizadas, pues son de 24,000 pesos. Ajá. Y vemos que van incrementando esto por el efecto de la inflación. Aquí te recuerdo, si en algún momento te llegas a atorar o ya se te empiezan a hacer pesadas tus aportaciones, podemos quitar el incremento por inflación o regresarnos con lo que empezaste a aportar. ¿Sale? Ahora, las aportaciones acumuladas es el monto que lleva Pablo invertido de acuerdo al año, ¿sale? En el primer año aportó 24,000, en el año 5 lleva 132,000 y así sucesivamente. Lo que quiere decir que en 25 años Pablo habrá aportado 1,143,000 pesos. Ahora bien, el saldo del fondo es la columna vertebral de este plan. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver las aportaciones más rendimientos. En este sentido, en el primer año podemos ver que de 24,000 que teníamos, brincamos a 37,500. Esto tiene un porqué, pero ahorita te lo menciono. Lo que me interesa que veas es cómo el dinero del fondo, el saldo del fondo, crece mucho más rápido los últimos años. Esto es gracias a que este plan trabaja con interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, pues es el generar rendimientos sobre los rendimientos. Por eso te comento que es bien importante que comiences cuanto antes tu plan, porque así tienes más años para darle, digamos que más vueltas a la inversión. Entonces vemos que a sus 50 años ya se habrán generado 3,5 millones. ¿Sale? Ahora, algo muy interesante de este plan también es que puedes tener cierta disponibilidad a partir del mes 19, ¿sale? O sea, los primeros 18 meses no hay movimientos, no hay disponibilidad y tu plan, digamos que no es tan flexible hasta ese momento, ¿sale? Sin embargo, a partir del mes 19, tú ya vas a poder ver en tu portal cierta disponibilidad. Esto, por supuesto, es solo un porcentaje de lo que ya tienes en el fondo. No me quiero digamos que enfocar mucho en esta columna, sino más bien en esta. ¿Por qué?
dice saldo disponible neto de retención de impuestos de Allianz. ¿Qué significa esto? Que si tu plan lo estás haciendo deducible de impuestos y eventualmente quieres retirar dinero del saldo disponible, el SAT te va a decir, a ver, Pablo, me estás diciendo que este plan es para tu retiro y tú quieres sacar dinero antes, entonces yo, SAT, te voy a hacer una retención del 20% sobre lo que estés disponiendo, ¿sale? Entonces, si bien en el saldo disponible puedes ver 12,200, realmente lo que se podría sacar son 9,700 ya después de los impuestos. Ojo aquí, porque hay muchas personas que le tienen muchísimo miedo a retirar dinero de su plan de retiro. Aquí, bueno, personalmente yo te hago una sugerencia. Únicamente utiliza este capital en dos escenarios. Punto número uno, cuando sea una emergencia real, es decir, eventualidades de salud, etcétera, o bien te puede funcionar para hacer apalancamientos financieros. ¿Qué significa esto? Que pues eventualmente puedas disponer del capital que tienes aquí y que lo pongas a trabajar en otra inversión. Y puede que, no sé, 2, 3 años después vuelvas a hacerle un pellizquito y lo metas a otro instrumento de inversión. Probablemente en este momento aún no sepas qué instrumentos puedes ocupar para hacer esos apalancamientos y pues bueno, esa es parte de mi servicio y de mi seguimiento con cada uno de mis clientes, el enseñarles sobre otros instrumentos de inversión. Pero no quiero adelantarme con eso aún. Vemos que a los 50 años, si Pablo quisiera retirarse ya en ese momento y dejar de trabajar, no podría disponer de los 3,5 millones que se han generado, sino solamente de los 2,800,000. ¿Por qué? Porque esta retención la vamos a tener siempre y cuando todavía no tengamos 65 años, ¿sale? Entonces, hasta este momento, Pablo apenas podría disponer de esta cantidad. Ahora, recordemos que este plan lo estamos haciendo deducible de impuestos, lo que significa que cada año el SAT muy probablemente le regrese a Pablo cierto porcentaje de lo que ya invirtió en su plan. Entonces, suponiendo que el SAT le regresa 6,000 pesos cada año, bueno, en el primer año más bien, y si Pablo se da la tarea de reinvertir este dinero en vez de gastárselo, puede ser en este plan o puede ser en cualquier otro instrumento de inversión. Vamos a pensar que se da la tarea año con año de reinvertir, reinvertir, reinvertir y a lo largo de 25 años, Pablo podrá haber generado otro 1,165,000 pesos, aparte de esto que ya generó aquí. Entonces, esta columna en realidad no depende ni de Allianz, ni de los ETFs, ni de mi asesoría en realidad. Esto depende 100% de Pablo porque pues nadie de nosotros puede obligarlo a hacer esa reinversión. Sin embargo, es bien importante que sepas el beneficio que obtendrías si tú te das a esa tarea. Por eso es bien importante que aprendas sobre otras inversiones. Ahora, ¿qué pasa si Pablo en ese momento dice, bueno, todavía tengo 50, tengo pila, quiero seguir trabajando, etcétera? Tienen la posibilidad de seguir aportándole a su plan. Ya no es, digamos, ya no es parte de sus aportaciones comprometidas, pero si ya lleva 25 años pagando su plan y elige continuar pagándolo hasta edad 65, bueno, hasta entonces habrá pagado 2,800,000, pero en vez de recibir 2,800,000, recibirá 18,800,000. Ajá. Que si a esto le sumamos lo que habrá generado por la reinversión de la deducibilidad, son más de 20 millones de pesos. Aquí ya cuadra con lo que vimos, por supuesto, en el cuadro comparativo del principio. ¿Sale? Ahora, te debo un dato muy importante, que es por qué brincamos de 24,000 a 37,000 desde el primer año. No quiere decir que solo sean rendimientos. Aquí más bien te comento que Allianz te da un bono por invertir con nosotros. ¿En qué sentido? Este bono, en el caso de Pablo, sería de 13,200 pesos, que valga la redundancia, se abona
al capital del plan para darle un empujoncito a Pablo con el interés compuesto y que pueda generar mejores rendimientos. Ojo, ¿cómo se calcula este bono? Bueno, pues va en función de el monto de aportación y del plazo comprometido. En cuanto al plazo, no hay tema porque aquí nos estamos yendo al plazo máximo. Pero, ¿qué pasaría? Y quiero que pongas atención en el monto del bono. Si Pablo hiciera el esfuerzo por aportar en vez de 2,000, 3,000 pesos mensuales, su bono sería de 23,400 pesos, que como te menciono es darte un empujoncito desde el principio. Vemos que de 36,000 pasa a 60,000 y en vez de 18 millones que teníamos acá, pasamos a 28,900,000. Entonces, gracias a ese pequeño esfuerzo de más que hace Pablo, vemos que podemos generar una mucho mayor cantidad a nuestra edad de retiro. Ahora, si ya te diste a la tarea de hacer tu propio comparativo entre diferentes planes de retiro, algunos agentes ya te habrán mencionado que tienes la posibilidad de que lo que generaste en tu plan de retiro eventualmente podrás recibirlo en una sola exhibición o bien en rentas mensuales de por vida. Para muchas personas es muy interesante el pensar en recibir prácticamente una pensión mensual porque tienen miedo a no saber manejar bien su dinero si lo reciben en una sola exhibición y que se lo gasten. Sin embargo, aquí lastimosamente voy a tal vez tirarle una idea a muchas personas que tienen sobre esto. Tomando como referencia lo que vimos en el cotizador, veíamos que Pablo iba a recibir 18,800,000 pesos. Ajá. Si Pablo quisiera recibir estos 18,800,000 en rentas vitalicias, ¿cuánto es lo que recibiría más o menos? Bueno, pues las aseguradoras obviamente calculan de acuerdo a la expectativa de vida, etcétera, y para poder diferir este dinero. Y vemos que Pablo recibiría una pensión mensual de 78,000 pesos, que al día de hoy, por supuesto que nos puede parecer bastante interesante porque vemos que Pablo, pues vive hoy en día con 20,000. Sin embargo, estos 78,000 son a valor futuro, lo que quiere decir que representa la mitad prácticamente de nuestra meta a alcanzar, porque es como si el día de hoy Pablo viviera con 11,000 pesos. Entonces, eso es realmente lo que le tienes que preguntar a tu agente y tienes que pedirle que te haga una proyección considerando la inflación, pero también a valor actual. Ahora, el otro escenario es que conforme va pasando el tiempo, también te puedas educar sobre otros instrumentos de inversión que precisamente puedan ayudarte a hacer una estrategia que te ayude a alcanzar tus objetivos. En el caso de Pablo, por ejemplo, que se va a retirar a los 65 años y vemos que acumuló 18,800,000. ¿Qué pasaría si cuando llegue su edad de retiro, en vez de realizar su vida y irse gastando esos 18,000,000 de pesos, que ya vimos que con la inflación no es nada descabellado, bueno, pues en vez de gastárselos, los invierte en un instrumento que pueda darle el 15% de rendimiento anual, que tampoco es nada descabellado. Incluso hoy en día hay instrumentos que te pueden dar un porcentaje mayor. Bueno, pues a sus 66 años, Pablo ya habrá generado un rendimiento de 2,800,000 pesos, ¿sale? Que si estos 2,800,000 los dividimos entre los 12 meses del año, Pablo ya tendría un ingreso pasivo mensual de 235,000 pesos, que esto versus los 78,000 que le daría la aseguradora al mes no se comparan con nada. Si bien tal vez en este momento aún no sepas qué otros instrumentos te pueden ayudar a capitalizarte de esta manera,
pero eso es precisamente lo que nosotros queremos ofrecerte con Money 360. Money 360 como tal es una academia de finanzas personales donde vas a aprender hoy en día desde manejar tu presupuesto mensual, es decir, cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas, donde puedes reducir gastos para ahorrar, para invertir y después, poco a poco, también aprender tanto de este como de otros instrumentos financieros que te pueden permitir hacer una buena estrategia para tus sueños y metas. Entonces, gracias a Money 360 podemos hacer una estrategia como esta exclusivamente para ti, de acuerdo a tus necesidades y posibilidades. Si bien aquí ya vemos que Pablo tiene un ingreso pasivo de 235,000 y si nos regresamos al ejercicio que hicimos al principio, donde nuestra meta son 140,000 mensuales, pues qué mejor que Pablo vaya aprendiendo de cómo manejar su dinero hoy en día y que realmente podamos llegar a materializar estas metas. Bueno, pues antes de despedirme, espero que haya quedado mucho más clara la diferencia entre algunos planes de retiro y sobre todo que haya quedado claro el funcionamiento del Optimax Plus de Allianz. Como puedes ver, el hecho de que este instrumento trabaje con interés compuesto es lo que lo hace bastante interesante y lo cual nos puede dar hasta cierto punto luz de que realmente nuestros sueños los podemos materializar y de que hay una verdadera solución para cuando llegue nuestra edad de retiro y no tengamos que depender de alguien más. Por ahora te invito a que agendes una asesoría conmigo o con alguien del equipo de Money 360 para poder resolver las dudas que vayas teniendo y, por supuesto, ayudarte a contratar el mejor plan personal de retiro para ti. No olvides darle like a este video, compartirlo y, por supuesto, suscribirte a mi canal. Muchas gracias.